ver tu obra, lo que nos compartes, el espacio. Bueno, la idea es que venimos acá y nos encarretamos con las técnicas de grabado y con todos los predecesores. Sí. ¿Habrán visto algo de cómo se ha desarrollado la gráfica a través de la historia? Si no, pues más o menos les puedo contar casi que las primeras formas de estampación que se conocen en América son de los indígenas, ¿no? Ya los chibchas y los calimas, los tairona, todas las comunidades que habitaron en esta parte del sur de América, tenían formas de estampación con unos rodillos y con unas pintaderas y con sellitos que hacían con cerámica. Y esos sellos de la cerámica transportados a tejidos, pues eso lo sabemos. Pero entonces también, digamos, desde la historia de la gráfica que se conoce en Oriente y Occidente, es decir, en Oriente y en Europa, se supone y se cree que desde unos 4 o 5 siglos antes de Cristo ya había xilografía en China. Algunos dicen que antes de ellos estaba en Vietnam, en la zona que hoy en día es Vietnam y Camboya, pero pues los chinos son como los que mejor la desarrollaron en esos momentos. Y era un grabado en madera. El grabado en madera es una tabla, una superficie plana que simplemente se talla con una gubia sacando trozos de madera, tallando como hacer un sello, más o menos como pretender hacer un sello en relieve. Entonces aquí hay un dibujo, que está encalcado por un dibujo de una mujer y ya sobre esto se extiende. Perdón, sí. Me interrumpo. ¿El talco es para ver lo que ha hecho? Sí. Ah, ok. Sí, sí. Para evidenciar lo que ha avanzado. Sí, porque esto se ha de entintar con rodillo. Y al entintar con rodillo coge solamente la superficie, el alto relieve. Sí. Y los huecos quedan en vacío. Que es más o menos la misma teoría de los sellos. Los sellos que todavía se siguen usando cogen el alto relieve y el bajo relieve queda así. Hay dos formas de verlo, es hueco grabado. Hueco grabado son todas las técnicas que hacen incisión en la superficie. Incisión es abrirle hueco al metal o trazarle una canal o producirle unas texturas físicas reales al material. Hay dos sistemas distintos que ahora los veremos, que son serigrafía y litografía, que son sistemas de estampación. Y esa estampación en la medida de que se puede obtener una imagen sin necesidad de abrirle hueco ni a la piedra ni a la seda, ¿no? O sea, físicamente ellas se recuperan siempre como superficie. Después del grabado en madera que se hizo en España, por ejemplo, hasta el Renacimiento prácticamente, bueno, aunque se sigue haciendo ya no a nivel de gráfica, como diseño gráfico, como publicidad, sino solamente los artistas, digamos, que lo hacían. Aunque la religión también hizo siempre xilografía para los textos de la Biblia y los textos conocerán también los textos de las cantidad de xilografías que se hicieron con Gustavo Doré para la ilustración de la Divina Comedia, el Quijote, tantas obras que se hicieron acompañando la tipografía en aquellos momentos, sí. Entonces, el grabado en madera se sigue haciendo ya un poco con menor intensidad o con mayor insistencia solamente entre los artistas, diría yo, hoy en día.
Se rescató muchísimo en los años entre guerras, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial en Alemania, por la dificultad. Bueno, las vanguardias son de todo el siglo, o recorren todo el siglo, y, desde el impresionismo hasta hoy. Pero digamos... la dificultad. Sí, por la dificultad técnica era más fácil hacer algo a mano. El expresionismo alemán tuvo muchos autores muy importantes, que además, como tenían que desplazarse de un lado a otro si querían proteger su vida, no podían estar con una prensa de grabado trasteándola de un lado a otro, pero suficiente con tener una tablita, un rodillo y un papel con que imprimir. Entonces ahí pues hubo mucho arte político, arte de protesta y arte que denunciaba los desastres de la nueva guerra. Otra de las tantas guerras. Tengo en mente, por ejemplo, un artista como... me acaba de... es alemana. Sí, Kirchner. Alemana. Kate Kollwitz también. Unas imágenes en xilografía que son súper fuertes. ¿Cómo se llama? Kate Kollwitz. Mente la escribo. Para buscarlas. ¿El libro que tú dijiste o no? El léxico de gráfica. No, el que nosotros hicimos en un libro manual que está por ahí. Este es Gran Diccionario de la Gráfica, le llaman, en alemán. Artistas, técnicas y información para coleccionistas, dice. Gran Diccionario de la Gráfica. Entonces, mira, si le muestran a uno desde la antigüedad, pues se suponía que algunas tallas en las piedras se consideraban gráfica, como las primeras incisiones sobre una superficie para producir grabado en cerámica o en piedra. Grabados sobre cerámica, que no tenía la pretensión de imprimirse en ninguna parte. Sí. Y por lo mismo no iba a circular. Sí. Entonces mi interés es esas imágenes que circulan, digamos, en la Edad Media, en la cultura popular. Sí, ¿Son grabados? en esa primera Biblia que se llamaba Biblia Pauperum, Biblia para pobres. Esa era xilografía. Biblia para pobres, sí. Entonces, mira, lo que les estaba diciendo ahorita es esto, Holzschnitt es xilografía, una tabla se pule, se dibuja y empiezan a tallar en bajo relieve. Después el rodillo va a entintar el alto relieve y se estampa por fricción, aquí lo hacen por fricción, simplemente con un pedazo de hueso, todos románticos, un hueso de elefante, y sale la imagen allí. Súper. Que eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Sí. Con el linóleo. Kupferstich es un buril, grabado al buril. Entonces aquí es en placa de... Sí. En una placa de cobre, bien pulidita, bueno, pasan la imagen y después con esta herramienta se va haciendo líneas así. Y va tallando me da pena dañarle este grabado. No se lo vaya a dañar, no. Este es de Antonio Zamudio. Ahí le creemos. Entonces, sí, simplemente Sí. va pasando la línea y... Pero no, eso es y va enriquecerlo, tallando. no ¿Sí? dañar. Aquí adentro hay una textura. Esa es la de Sí. la mezzotinta. Sí, eso, que es talla directa, digamos, directa en el sentido de que es la mano, la herramienta y el metal, y nada más. No hay intervención de químicos, ni de barnices, ni de nada, y ya vamos para allá. ¿Sí? La línea que se hunde después ha de llenarse con tinta y después se pasa por la prensa para estampar. O sea que estas canales van a recibir tinta y uno limpia la superficie, lo que está liso quedará blanco y la tinta queda amarrada
insertada donde se produjo una canal. ¿Ves? Y ya eso es lo que pasa Esa hacia allí. técnica es... Directa. sí. Se dice directa porque Entonces- no hay intervención del ácido, sino que se hace directamente con el material, con el buril y la textura con esta muñeca. Yo no he entendido la diferencia de la técnica directa y la punta seca. Ah, la punta También seca es directa. es otra de las formas directas. Es que yo pensé Todo lo que aquí había intervengas los naipes, pero directamente no veo los sobre naipes. la placa, la matriz, Los naipes sin necesidad de españoles. pasar ácido, es técnica directa. Que más adelante aparezcan. ¿Sí? Para Pero que los sí, llamen. sí tengo el O de pronto en referente. otro libro. A ver, ¿qué más tenían aquí? Sí, entonces se hace la incisión, eso salen los sobrantes del metal, después se mete con algo de presión, con un caucho o con el dedo, se mete tinta dentro de lo grabado y se limpia la superficie lisa. La superficie lisa. Ahorita miramos una copia de este grabado. Eso. Cuando Sí. nosotros vayamos a hacer la punta seca van a conocer un poco más cómo es el proceso como tal de la impresión que explica el maestro, que es meter la tinta por dentro, a diferencia de aquella que la tinta va como por encima del surco. Sí. Que Lo la harán. escenografía y el linóleo son por encima. Sí. La madera y- sí. Eso. Otra forma que aparece muy posteriormente, esto ya viene siendo como... a ver, siglo XVI aparece el aguafuerte, porque los grabados decíamos, de Durero también, y todos los grabados del Renacimiento todavía eran solamente buril, nada más que buril. En la Edad Media se desarrolló mucho entre los artesanos lo de tallar los cascos de los guerreros y los escudos de los guerreros y las manillas de los guerreros. Como la humanidad siempre ha vivido en guerra. En aquella época se protegían con esos cascos metálicos y estas cosas en el pecho y en los brazos y en los escudos y tal. Y se tallaban de acuerdo a la aristocracia y la categoría del soldado. Eso los tallaban al buril y les ponían tinta. Entonces, a algún artesano de esos se le ocurrió que para que otro artesano en otro pueblo hiciera unos diseños similares, se le ocurrió frotar carbón con un papel y mandar en la placa y mandarle una muestra de cómo era que él tallaba sus diseños. ¿Sí? Entonces ponía, como hacen los niños, ¿no? O como hace uno de joven con las moneditas. Flotaba. Entonces el frotage, le hacía un frotage y se lo mandaban al otro lado y decía, hágame esa talla en una lámina de cobre para que se multiplicara la técnica de... Claro, ya. Entonces después dijeron, ve, ¿y por qué no una tinta más permanente? ¿Y por qué una tinta mejor impresa? ¿Y por qué no una superficie plana y no un casco de guerrero y así? Y así fue naciendo un poco esta idea de... Además, me del imagino aguafuerte. también que por la durabilidad, porque un buril con el tiempo tiende a desgastarse. Ah, sí, La toca placa, estar en cambio, afilando todo el tiempo. Eso toca estar afilando permanentemente. Y la placa también como que se va desgastando, me imagino, más que la placa del aguafuerte, ¿no? O Sí. qué tan durable No, es la haciendo impresión. copias eso dura casi igual. ¿Sí? Sí, La eso copia sí no dura. altera. Sí. Bueno, entonces ahí vamos, ¿no? Vamos como en el Renacimiento. Sí, Renacimiento. De cómo llegó el Así aguatita al rápido. Renacimiento. Pues en el siglo XVI se inventaron la manera de no tener que hacer tanto esfuerzo con el buril, porque es que con el buril pasado por acá hay que hacer mucha fuerza. Y además no equivocarse tanto, porque se le va la línea y se va por donde no quería, y es un problema. Todavía los que hacen platería lo hacen así, allí en la cesta con 12, lo hacen con el buril. Sobre plata es mucho más suave de manejar el buril. El cobre es todavía un metal muy noble.
Entonces, Se se inventaron la manera de ponerle a esto una grasa, y esa grasa está compuesta de asfalto, cera de abejas y un poquito de parafina o una resina, también se puede poner colofonia y eso. Pero principalmente es asfalto como 50% y cera de abejas 40% y por ahí 10% de parafina. Y de eso se hace una mezcla, como son tres elementos que con el calor se derriten. Entonces en una ollita, en un tarro se pueden poner a derretir y se enfrían y los sacamos a un molde y con el molde se le aplica aquí a la placa, perdón. Queda como una pelotica de ese material que es muy duro, entonces uno coloca la placa como en una plancha caliente y ahí sí va derritiendo. Ok, tiene sentido. O sea, esto tiene calor. Al Ah, sí. recibir Toca ponerle calor a la placa y luego se le va derritiendo esa grasita, ese material para que Está quede. bien. calor Calor que que uno Ah, yo eche tengo una los- esfera. Sí, encima de una estufa lo hacía yo. Ah, vale. ¿Estas Y qué luego técnica? aparte de eso, Muy bien. agua fuerte. Entonces eso se hace para proteger la placa cuando la vayamos a colocar en el ácido. Lo que está así como dibujado es lo que al meter en el ácido se va a cargar. O sea, esto va a quedar la Una cera, incisión. Así la cera Donde- protege. La cera Donde no hay protege. cera, Por eso. el ácido Entra el por ácido y se carcome. No. Donde no hay cera. Ajá, Que es, por ejemplo, correcto. en donde. esa parte metálica. Todas las partes, por ejemplo, que se ve ahí. Profundas. Ujú. ¿Cómo se la perdió? Vale. No. A ver, Sí, es que estaba pensando Sí. si era como Como en la similar, escultura estaban pensando. que sí. pero no, al pasar la cera, ella va a entrar a los huecos. No. La cera va a cuenta que proteger. esto está liso sin nada. Es un protector, sí, es un protector del metal. Entonces, mira, decíamos que esos tres productos en una ollita se ponen, después lo ponemos en los vasitos plásticos, o sea, se puede vaciar en vasito plástico. Conviene que yo lo hago con una cubeta con agua, porque si lo pones así directo al vasito plástico, el vasito se derrite por la temperatura y sigue derecho. Entonces lo pongo en un vasito dentro del agua y dentro del agua así va uno vaciando y mira, tiene la forma del vaso. Un molde. Ahora, Yo tengo Es unas que- bolas. es para que sirva de molde, ya después se puede romper el plástico, lo eliminas y queda la pastica. Así. Esa pasta la envolvemos en una tela. Y es simplemente para usar la seda como filtro. Uy, la craya. Porque eso trae muchas impurezas de las abejas y del asfalto y la parafina y muchas impurezas. Y al traer tantas impurezas, más bien aquí se va derritiendo a medida que pasa por la tela. Entonces, si a una placa metálica le ponemos calor por debajo, una estufa, esto simplemente de ponerla ahí empieza a derretirse. Empieza a derretirse y ya uno la extiende por toda la superficie. ¿Listo? Y queda la superficie impregnada de eso. Existen también ahora unos barnices líquidos, pero principalmente yo utilizo estos en pepa. ¿Qué hace esa cera? Esa cera es una grasa, desde luego es protectora de la placa porque no entran elementos solubles en agua y el ácido que vamos a usar es un ácido soluble en agua. Entonces, en la medida que uno raya aquí, y dibuja, destapa la cera y el metal queda descubierto, lo metemos en ácido y es el ácido el que se encarga de abrir canales. De tal manera que se puede graduar desde líneas muy finas, si uno quiere hacer con una aguja detallitos muy finitos, lineecitas muy finitas, o líneas muy gruesas que quiera trabajar en un dibujo, pues depende de la herramienta que le ponga, con eso trazará líneas grandes y pequeñas.
más puntas, más. Y ahí ya se puede proceder como cuando se dibuja con plumilla, con rapidora, así, a llenar y hacer las cosas. Lo que sí sucede es que se invierte la imagen. Lo blanco es negro y lo negro es blanco. Porque estas canales después se van a cargar de tinta. Y el fondo que aquí veíamos negro en la placa no va, porque quedó lisa. No, es que después hay que lavarla. Queda negativo. Pero como ahí la placa queda sí, no en su es estado pro. original, queda lisa. Queda simplemente lisa. O sea, aquí si ves liso, liso, es porque aquí se protegió con barniz. Y el ácido entró solamente donde se descubrió. Sí. Profe, ¿este borde usted se lo manda a hacer o se lo hace con No, Eso aquí se con hace. limita. con lima? Con lima y con raspadora. Con esto llega uno y le hace aquí, le va marcando los bordes. Es importante, ya van a ver cuando usemos la prensa, que siempre le hagamos el borde para que no se vaya a sobresaltar cuando estamos dándole la vuelta del tórculo y para que no se vaya a herir el papel. Así. Ok. Grabado nada lo manda a hacer, todo tiene que hacer. Sí, incluso estos materiales, los Sí. protectores, los barnices. Bueno, eso es agua fuerte porque se va a meter dentro de un ácido que es ácido nítrico. Por lo regular se usa como al 20% de ácido por 80% de agua. Y él lentamente va haciendo corrosión y ya lo puedes dejar, no sé, desde 10 minutos hasta 2 horas, dependiendo la profundidad que quieras en la línea. Si quieres una línea muy suave o una línea muy profunda, y ya se va logrando así. Podríamos decir que toda la obra de Rembrandt, la obra gráfica de Rembrandt, los grabados de Rembrandt, todos son hechos solo agua fuerte. Solamente sobre cobre, ¿no? Las placas de él siempre fueron sobre cobre. Y con el cobre se usa es el percloruro de hierro. Aunque hay otro tipo de mordiente que lo llaman el mordiente holandés. Sí. Pero Y también percloruro escuché de de hierro. cloruro férrico. Eso es. Percloruro de hierro. Cloruro férrico o percloruro férrico. Que es un poco menos fuerte el organismo, dicen, que el ácido nítrico. Sí. Sí. El ácido nítrico se usa más con las placas de zinc. O sea, cada material tiene Su ácido. su ácido. Claro. O sea, que lo come más. Bueno, entonces, en grabado de metal hay muchas maneras de intervenir en la placa, pero las principales son hacer líneas o hacer valores tonales, es decir, superficies grises. La línea siempre será aguafuerte y los valores tonales serán aguatinta. Aguatinta. Ahora, la aguatinta se hace con unas resinas, que es un polvito. Y allí tiene una caja de colofonia. Pone exactamente en el mismo punto donde estaba la anterior. De la posición de la placa y del papel. ¿no? Y del Claro. papel, sí, para que coincidan. Mostramos allí, Sí. Sí, como rojito terracota. Pero claro, aquí tiene unas mordidas bravas, Impresionantes. tremendas. Hermosas. Entonces, lo que preguntabas, ¿cómo era tu nombre? Cristina. Cristina, que en la misma placa se puede trabajar las dos cosas, tanto la línea como los grises. O sea, puedes hacer todo lo de línea y rayitas y más rayitas, y cuando ya esté muy contenta, se lava con barsol, se desengrasa en thinner, por ejemplo,
Quedó con perspectiva, así derechito. Ay, tan querido. Sobre la misma placa bien desengrasada se puede poner el polvito de colofonia y encima de esto dejar caer grises. ¿Ve? Diferentes tonos. Sí, tapando así, cositas. Por eso les traía este de Luciano Jaramillo. Se nota muy bien dónde está el aguafuerte, son unas pocas Sí. líneas pero muy fuertes. Y después unos tonos de grises. Ah, ok. Sí. Se puede raspar y uno quita pedacitos. Sí, pero ¿para qué le borro el dibujo a Rendón? Sí, pero puede raspar. Y entonces, raspando material, vuelve a recuperar tonalidades blancas. O puede modelar ya muy sutilmente con este, muy suavecito, a modelar y sacando brillitos blancos, que es lo que hicieron por aquí, esas mejillitas y esas cositas. ¿Ella por ahí. cómo se llama? Ella se llama Luciano Jaramillo. Un Es un señor hombre. Eh, Sí, hasta ahí más o menos Sí. clarito lo del metal. Ahora, pues hay formas de atacar la placa de metal también de muchas formas, con cera blanda, con otros barnices, con importar texturas, con ponerle texturas ahí de hojas, de encajes, de telas. Hay muchas otras maneras que se han inventado. Otra manera que es como hacen la mezzotinta es coger un metal de estos y darle con esta cosita hasta que se vuelve completamente negro, y cuando se vuelve completamente negro como un terciopelo, entonces con solo raspador y bruñidor sacar la imagen. Entonces es un poco el ejercicio que uno haría de dibujar en una cartulina negra con tiza y dibujar o muy suave o muy oscuro, y si le pone más presión en la tiza, más blanco será. Pero es el proceso invertido, blanco sobre negro. Así es. De hecho, me parece que aquella de allá fue hecha así la textura, esta, la placa esta. ¿No? Ah, esa fue hecha con esta. Con la mezzotinta, Sí, así pero que solamente ese una sombrerito, solo sombrerita. esa parte. Aquí le pusimos un contact afuera para que no se saliera, pero dentro de eso es con este. Y eso, esto tiene, y eso esto debe es crear como- un gris muy lindo, muy texturado. En miniatura, muy bien, miniatura es como una peinetica. Ah, ok. Está también Tiene en sus este punticos. fragmento que Sí. hay acá como punteado, maestro, mira, este Tal vez fragmento sí. punteado pareciera Sí. también hecho con esa herramienta. Sí. Algunos blancos parecen haber sido hechos como protegiendo la superficie de la colofonia y Pero- otras partes pero parecen otras- raspadas. pero esas son raspadas. Esas sí son raspadas. Sí. Es que ya verla sobre una obra es otra cosa distinta de cuando Sí, uno la teoría, explica. sí. Sí, hay cosas que uno las puede leer, Ya ven. no. Ya ven por qué yo llevo 30 años amañado en este taller y no me quiero ir. No me quiero ir a la casa a dormir. Aquí va uno por allá. Sobre el barniz, así. Es que los gringos se inventan un poquito pendejadas. Todo, ellos para cada cosa. Sí, uno que- mira Para ellos allá es los un materiales poquito- de un arte. poquito y dice, "Wow". inútiles. Sí, impresionante. Aquí sí nos toca hacer casi todo. Aquí toca hacer todo y preparar las ceras, preparar los barnices, preparar Así es. cuánta cosa. Pero es que así se Mira acaba. que- En cerámica igual, le tocó unas Así tú haces semanas. cerámica. Le tocó unas semanas porque no. Yo No, estuve no se consigue. dando un taller en Castellón, en el máster de grabado de Castellón, y les hablaba de estas cosas y de las recetas y de los barnices y tal. Me decía, pero ¿cómo así? ¿Y ustedes no lo compran? Y dice, sí, si es que Charbonnel vende las pepas ya hechas. Y digo, no, pero es Al que otro lado del Atlántico, Charbonnel ¿no? vende una pepa de estas en 18 euros, Ah, bueno, además. Porque... ¿no? Y digo, pues, mire, yo le hago 20 pepas de estas con 20.000 pesos. Sí, claro. Que salía Se 1.000 le pesos queda, la sí, pepa. Y es la Y misma funciona. cosa. Y no solo funciona, sino que es mucho mejor cuando uno tiene conciencia
de cuál es el material que está usando, porque lo puede modificar Manipular. a su mano, a su gusto y a su temperamento. Y pasa esto, ya hasta el profesor del máster en Castellón andaba aterrado preguntándome todas las fórmulas. Me compró un grabado, andaba diciendo, pero ¿usted cómo hace tal esa texturita? Y me preguntaba grabado por grabado cómo lo grababa. Entonces decía, por ejemplo, en el asfalto, yo me he dado cuenta, en este tipo de barnices, el asfalto es el que mayor impermeabilidad o capacidad impermeable tiene, el asfalto. Pero con exceso de calor se cristaliza y se vuelven costras. Entonces, para que no se cristalice y no se rompa, se le pone la cera de abejas. Si uno se excede en cera de abejas y le quita asfalto, le queda la superficie porosa y le puede producir manchas de grises no deseados. O sea, todo tiene su misterio. Entonces, cada producto tiene lo suyo. Entonces, la cera da maleabilidad, el asfalto impermeabilidad y la parafina cuerpo. Porque entre las dos, el solo asfalto y la sola cera de abejas, la placa quedaría demasiado delgada. Como para dibujar y rayar, pues se puede accidentar muy fácil. Para darle un poquito de cuerpo, se le pone parafina. Entonces ya con los tres uno dice, bueno, pues la quiero así o así. Y si aún así la quiere blanda, de tal manera que la pueda, inclusive con el dedo tocar y ya que quede la huella marcada, entonces se le pone una cantidad, digamos 50%, a este volumen, 50% más de grasa de los rodamientos, la grasa de la bicicleta o vaselina. Y entonces queda muy tiernita, Una cera blanda. queda muy tiernita, casi como plastilina, de tal manera que cuando la pones, si uno le hace así, ya dibuja. Pero entonces también puede dibujar con una textura. Puede poner un pedazo de lona, por ejemplo, un pedazo de tela, y hacer un Para trazo. pasar textura. Y la textura de la tela se te pasa para allá. O la textura de una pluma, de un encaje. ¿Cuál es la técnica favorita del maestro? El grabado en metal. Sí. Yo hago litografía y serigrafía, pero prefiero, no sé. Es ya un gusto con el metal. Y es muy de cuidado, ¿no? Que el tiempo, medir bien la cantidad de los materiales, incluso la temperatura, la disolución del ácido, las proporciones, Sí. hay que medir con gramera, todo eso es muy cocina. Sí, Tiene Sí, su sí, encanto sí. también. tiene eso en cuanto, Y su aunque... dibujo y dibujante. porque Y sí, dibujar mucho. Muy Pero bien también dibujado. arriesgar mucho, ¿sabe? Arriesgar mucho en el sentido de que si no le gusta el dibujo, pues... Trabájelo hasta que le gusta. Tírese Y si hay que borrarlo, se borra. Yo tengo lijadora, en serio, mira, si un dibujo no me gusta, yo le echo lijadora. De una vez. Así, de una vez. Así, sin compasión. Se lija y se vuelve a hacer encima, o inclusive con la lijadora se producir zonas de grises y zonas de... Roda era un poco más salvaje que yo, el maestro Juan Ay, la Antonio Roda, cantidad de pruebas de estado que porque él hacía. si a él por le cada aburría, placa. sí, le aburría una zona, entonces tapaba todo lo demás y esa zona que no le gustaba lo tiraba al ácido. Y el ácido le baja el nivel a la placa. Pero a riesgo de lo otro. Sí, Wow. sí, y a veces la placa le queda así, con una perforación muy grande, con un hueco. Pero eso Sí. también es experimental. Pero ese también Salen buenas cosas a es- veces. Es bueno, es muy bueno ser experimental a partir de la experiencia. Es decir, comprender muy bien, como tú dices, los tiempos de los ácidos, Lo que está qué pasa pasando, con la no puro cloroformo, azar. no por azar, sino conocer muy bien qué comportamiento tiene cada material
Y a partir de eso, arriesgarse. Ahí sí arriesgarse a dibujar. Es que mira, ¿qué puede pasar? Si un muchacho coge un metal, lo encera y ya no le gusta el dibujo, pues no se preocupe, no es sino ponerle barzol, quita el barniz y vuelve a encerar. Mientras no la haya puesto en el ácido, a esa placa no le ha pasado nada. Esa placa lo único que tiene es unas mínimas huellas de la fuerza de un bolígrafo, no le ha pasado nada. Ahora, si aún así ya la grabó y tampoco le gusta, pues existe la lima, existe el raspador, existe el taladro y tapapajes. Así es. Sí, córtele el pedazo. O córtele un pedazo y quédese con el pedacito que le gustó, pero hay que Como luchar. el cuadre, diría. ¿No? Sí. Vale. Sí, eso. Y estampación de afiches y todas esas cosas. Lo industrial. Pero es exactamente lo mismo que hacemos Sí. acá. Y los artistas que son un poco más orgullosos le dicen serigrafía. Y serigrafía pues es lo mismo técnicamente, solo que nosotros imprimimos en papel, de algodón, en papeles más finos, y las sedas suelen ser mucho más apretadas para que haya más detalle. Hay sedas, las sedas las miden es de acuerdo a la cantidad de hilos que hay por pulgada. Una seda 77 o 50, 77, 90 son las que habitualmente se usan en screen para poder estampar telas, imprimir camisetas, imprimir Eso es en sedas. otro tipo de materiales, sí. Sino que yo había leído que ahora es mucho mejor hacerlas en nylon. ¿Es verdad? Pues puede que la fibra sea Sí, nylon, que pero la la fibra fibra, sea la nylon, fibra es sí. nylon, solo que se llama Ah, seda. no es seda. No es seda de la No son de seda de No, no es de los gusano. gusanos de seda. No es del gusano, no, Uy, estas qué tampoco. fino. Pero No. sí, digamos, uno se puede como confundir. Ujú. Ok. Siempre es nylon ya. Y para detalles un poco más pictóricos sí se usan sedas más apretaditas. Es decir, que en una pulgada tienen 120 hilos, 100, 120, 150 hilos para cuando hay, por ejemplo, textos de definición muy pequeñita o dibujo de plumilla así muy finito. Es la única diferencia entre serigrafía y silkscreen. Entonces las tintas se mezclan con una base que esa base de petróleo tiene la consistencia como de un arequipe un poquito más líquido, porque además tiene casi el color del arequipe. Y tinta tipográfica con óleo también se puede.
Y bueno, la manera de pasar la tinta es pasarla así. Sencillamente se trata de bloquear las partes por donde no ha de pasar texto o imagen y dejar la tela descubierta en donde ha de filtrar. Entonces, en realidad esto funciona simplemente como un tamiz, es un colador, es un tamiz donde se tapan unas zonas y se dejan destapadas las otras. ¿Y cómo se hacen esos tapados? Con un proceso Fotográfico, es la única No, alternativa. pero también a mano. Por ejemplo, ¿Así esa a mano? serigrafía. Esa es serigrafía. ¡Wow! Tiene ¿Cuántos colores? 54 pasadas de color hicimos ahí. ¡Wow! Y nada es fotográfico. ¿Y Todo ese de es quién es? de Saturnino Tan Ramírez. lindo. Entonces voy a arriesgar una con cera, por ejemplo. Sí, hay muchas maneras. Una es, hay un bloqueador rojo, que es un bloqueador soluble en agua. Entonces puede uno con ese bloqueador tapar todo lo que no quiere imprimir y dejar destapada la manchita que va a imprimir. Pero también puede, ¿qué decías? ¿Con cera? Sí. Sí. Casi que con el mismo asfalto líquido que nosotros hacemos allí, que tiene asfalto, cera de abejas, sebo y un poco de grasa. Con eso puede uno dibujar aquí a pincel y dejar caer unas manchas de pincel y eso. Y después pone aquí un cordón de bloqueador soluble en agua. Sí, entonces es un proceso un poco litográfico, se parece. Entonces después pasa el bloqueador y el bloqueador se mete en todos los lugares de la seda donde no hay grasa. Porque donde está la grasa, pues el bloqueador pasó por encima. Cuando se seca la goma roja, que es soluble en agua, entonces con barzol o con trementina se pone a derretir la grasa. Y al derretir la grasa, destapa el dibujo. ¿Ve? Eso. Y hay otras formas que es con recortes. Hay una película que se llama Profilm. No es película fotográfica, es película de recorte, como el Contact, digamos. Inclusive con Contact lo podríamos hacer, de cortar unas piezas y dejar el hueco y el resto se lo pegan aquí a la seda. Entonces si deja una zona destapada, por ahí se filtra la tinta. Claro. ¿Sí? Es como... Es una imagen en negativo. Sí. Pero entonces depende, por ejemplo, en el caso donde hay letras o detalles muy pequeños, depende la malla que uno sí use. Sí. Porque si Sí, la sí, malla se puede saturar, si la malla es muy pequeña y lo que uno deja destapado es muy pequeño, se satura y no pasa la tinta, ¿no? Sí, toca saber manejar muy bien qué tipo de tinta usa, que sea muy macerada, que sea muy pequeñita. Ah, ok. Sí, eso. Pero también existe lo que dice la fotoserigrafía, que es una de los recursos. Siempre que hablo yo de fotoserigrafía, fotograbado, fotolitografía, les insisto a los estudiantes, no se trata de transcribir una fotografía. O sea, el hecho de que sea una palabra similar es utilizar imágenes a través de la luz. Pero es que puede ser un dibujo, no tiene que ser una foto sacada de la cámara digital o de la cámara análoga, sino un dibujo. Un dibujo se puede llevar a película y la película se pone aquí y por luz, a esto se le ha de poner una emulsión fotosensible. De ahí, En lo que sea, bicromato de amonio. fotoserigrafía, Bicromato de amonio para serigrafía, con una base de goma soluble en agua. Y entonces se pone una película en el cuarto oscuro y se le da luz, es como revelar una foto por contacto, y después con una manguerita y con agua a presión empieza a destapar, y en donde no recibió luz se derrite de nuevo y abre la cera. Y eso es lo que permite imprimir.
Este texto es hecho así, mira. Ahí dice, en clave de sueño, poemas y grabados, ¿qué tal, tal? Fue hecho así. Entonces, esta cosa azul es la fotoemulsión. Y se hizo una película pues levantada de un texto de computador y pasó. Pero igual puede ser un dibujo, cualquier dibujo. O una imagen, ahorita vamos a ver imágenes. Bueno, yo creo que serigrafía más o menos tiene idea. Y litografía, la verdadera litografía ha de hacerse y debe hacerse en ¿Tiene piedra. que ser una piedra especial? Sí, entonces estas son unas piedras que encontraron en Alemania, en el sur de Alemania, en Baviera, en un pueblito que se llama Ulm, U-L-M, Ulm. Es el pueblito donde nació Einstein. Un pueblito muy chiquito al sur de Alemania. Y en una montaña encontraron que había unas piedras muy densas, como ven, que son supremamente sólidas, es que son de una molécula mucho más estrecha casi que No hay espacio. el mármol. Sí, no se ven muchitos. Las ¿no? piedras calizas y areniscas y todo eso suelen ser más porosas, esto es muy apretada. Y lo que tiene en particular es que esto tiene un alto contenido de carbonato de calcio. Eso es lo que la hace útil para la gráfica. Entonces, uno podría decir, este es un problema físico o un problema químico. Si lo entiende como un problema físico, se trata de esto, mira, que se dibuja con barras de grasa y después después de hecho el dibujo, ¿verdad? A todo esto se le pone una capa como un fijador, digamos, una capa de goma arábiga que es soluble en agua. Entonces ya tiene uno diferenciado las zonas de dibujo y las zonas sin dibujo. ¿Qué quiere decir? Las zonas con grasa y las zonas sin grasa. La goma arábiga crea una capa y entonces no permite que la grasa se pegue. Pero también donde está la grasa, el agua se separa y no va a pegar. Si el principio fuera solamente físico, uno puede sí, sacar 3 copias y tal, y le salen bien. Y si fuera solamente físico, insisto, podría hacerlo entonces también sobre una madera, sobre un acetato, sobre muchas cosas en las que dibuje y le pasa una esponja y después pasa tinta y le da. Y le da, pero no le da más de 5 o 6 copias regulares. La característica de esto es que, además del asunto físico, lo controlan o se controla por una razón química, y es que esto, la piedra, como decía al principio, tiene un alto contenido de carbonato de calcio. El carbonato de calcio atrae el agua y el nitrato de calcio, el carbonato de calcio atrae la grasa y el nitrato de calcio repele la grasa y atrae el agua. Entonces, a la goma arábiga que se le pone aquí, se le pone principalmente ácido nítrico. Si ya la piedra tiene carbonato de calcio y uno le echa ácido nítrico, esa superficie que cogió ácido se convirtió en nitrato de calcio por el ácido nítrico. ¿Sí? Curso química. Curso químico. Pero la parte que estuvo protegida con la grasa se conserva como carbonato. Y ya de ahí en adelante uno lo que hace es humedecer un poquitito la piedra y pasa el rodillo entintado. Entonces el rodillo donde hay agua no pinta. Y se queda el agua, la grasa de la tinta queda solamente donde hay dibujo. Entonces, y va refrescando permanentemente con goma, con un poquito de ácido nítrico y ácido fosfórico y cositas así. Y ahí mantiene la edición y puede sacar muchas copias. Preguntas.
trabajé una vez con Cerón, hice 2 plaquitas en litografía. Me quedó la duda, ya trabajando en la práctica, porque a uno le enseñan que pinta, pero vi que también tiene muy buenos resultados cuando borra. Ah, sí, cuando raspa. Cuando raspa, o sea que hay muchas cosas que uno si no raspa o no borra, pues se pierde mucho, que digo que también es como el grabado. Claro, como las 2 herramientas que les mostraba Sí, aquí. que se logran cosas muy interesantes. Otras calidades, sí. Otras calidades, lo que pasa es que uno, digamos, si no tiene la prensa, pues no lo puede trabajar, ¿no? Digamos que hoy por hoy la dificultad de trabajar es que si uno no cuenta, como en el caso tuyo, Pues claro, que tiene, primero con la piedra y con también la con la prensa. piedra y con todo el conocimiento y todo, digamos, es súper lindo. A mí me encantó mucho la técnica, me pareció muy bonita, Sí. muy interesante trabajarla. Y requiere mucha preparación de la piedra, ¿no? Porque si la piedra no está muy bien preparada previamente, cuando imprimes, si no está perfecta la superficie. También. Ah, sí, tiene que estar primero perfectamente nivelada en su grosor. ¿Por qué los- tiene esto, por ejemplo? es goma arábiga. Para dibujar aquí, que si uno se emociona mucho no se No salga, se salga, sí. no se salga de ahí. Pero eso es única. Bueno, también vi la diferencia que no hemos hablado aquí en todo esto del papel que juega el papel, también. Los tipos de papel. Que en la calidad de lo que se logra, o sea, no es lo mismo una impresión sobre un papel ordinario que sobre un papel. Y por ejemplo, en los ejemplos que vimos, cómo cuadraba de bien el color de la tinta en el grabado de Dioscórides, que era sepia, el papel también le aportaba un cromatismo porque era amarillo, los otros blancos, también la recepción del papel, entonces que tiene como sus fibras largas y entonces permite que haya buena adherencia de la imagen. Entonces sí, el papel es elemento fundamental porque es el soporte de la imagen. Y finalmente, pues tú quieres que una obra que te ha tomado tanto tiempo, tanto esfuerzo hacer, quede bien para el futuro. No, y además en el proceso, ya verán como en las del maestro Augusto Rendón, ¿sí ves? Hay que hacer muchas pruebas y recomendamos siempre hacerlas en buen papel. En buen papel porque es la única manera de tener la sinceridad y la veracidad de lo que está dando la placa. Porque si uno empieza a copiar pruebas de estado en papeles ordinarios, pues los papeles ordinarios son muy mentirosos a la hora de demostrar qué es lo que la placa realmente trae. Para para las técnicas de hueco grabado, que son linóleo, grabado en madera, litografía y serigrafía, se pueden usar papeles más prensados. Ahí sí aguanta que haya papeles un poco más prensados. Y puede ser que tengan 50% de celulosa y 50% de algodón y da bien. Es decir, Fabriano vende muchos tipos de papeles, por ejemplo. Sí. Y ellos tienen Fabriano 4, Fabriano 5, Fabriano 8 y después Rosaspina y otras referencias. Eso quiere decir que el 4 tiene 40% de algodón, el 5 50%, el 8 80% de algodón. Esos se pueden usar perfectamente bien con grabado en madera, grabado en linóleo, inclusive con litografía y claro, con serigrafía, todo. Es más, las pruebas de estado en los talleres se pueden hacer en una cartulina, Bristol, el papel más sencillo que hay para linóleo y para madera. Papel Durex también sirve para todas estas. Pero el grabado en metal sí exige, y los gofrados exigen que sea papel de algodón,
ojalá de muy buena calidad. La mayoría de las fábricas los hacen unos a mano y otros semi-industrialmente, pero son papeles de casas europeas, la mayoría. Bueno, ahora en Estados Unidos hay otras casas que hacen muy buen papel. Y más o menos en orden, así por lo que yo recuerdo, los de mayor calidad, hay unos papeles japoneses. Está Arches, Reeves, Somerset, que es inglés, y el más barato de los papeles es Fabriano. ¿Es el más barato? Y ahí... Calcule el precio de los otros. Y de ahí para abajo empiezan los papeles ordinarios. Más dicho, ese es el primero de los papeles, digamos, más o menos finos, el Fabriano. Sí. Ok. Esos son papeles que Fabriano está usando apenas como 70% de algodón con el Rosaspina. En la referencia Tiepolo, sí hay 100% de algodón. Es el Entonces, mejor. entre más algodón es el que más sirve para grabar. Sí, el más fino. Sí. Hablando de grabado Hay- en metal. Más. Hablando de grabado en metal, Fabriano está produciendo unos 50% de algodón que se llama Única, que es muy barato, copia bien y está bien para los estudiantes, digamos. Ese dato está Y para pruebas de estado, Única. ¿Sí? Y después ya para copias más definitivas, yo les recomiendo Rosaspina, hay blanco y hay avorio. Avorio es un poquito marfil, así, como el de Dioscórides. Sí. Está por ahí. Y hay papeles ¿Y más por qué blancos. papel acuarelano? No, el papel acuarela es Diferente porque Su riega el composición. tiene muchísima celulosa, ha sido muy prensado y lo peor, que tiene un alto componente de carboximetilcelulosa, CMC. Carboximetilcelulosa es una goma más fuerte, mucho más fuerte que la goma arábiga, que está ahí y que se fabrica así, es para que cuando extiendes una película de acuarela, ella se retenga un poquito en la superficie mientras la manipulas. Entonces es como queda flotante el pigmento en una acuarela. Para la tinta. Y para el grabado pues es terrible, No, que para el no penetrar. permita que entren las tonalidades sutiles que se produce en la colofonia. Entonces, como los estudiantes son tercos, y deben ser tercos, y ojalá sigan siendo tercos, entonces, irreverentes y experimentales, yo les digo, mire, si van a cometer esa, ¿qué se puede decir? Bueno, no sé, Ese crimen. ese crimen de Ay, imprimir... ejercicio creativo. ¿sí? No, si van a cometer el ejercicio creativo de imprimir en papel acuarela, les recomiendo, primero, búsquense el más barato, el más ordinario de los papeles acuarelas, De la Panamericana. de Panamericano, lo que sea, y el más liso, que no vaya a ser texturado, porque sí. Y entonces lo meten en agua, ojalá el día anterior, le cambian el agua, y así, o 2 días como los frijoles, pues cambiarles el agua y seguirlo, para tratar de lavar el carboximetilcelulosa, y tratar de sacarle toda esa goma que le pusieron, y algo les da, más o menos les da, para pruebas de estado. Pero más barato aún, el papel Única, y ese sí es para pruebas de grabado, y es ¿Cuál? más barato ¿El que el de papel acuarela. Única ¿Papel de qué? Fabriano. ¿Sí oíste? Única de Es Fabriano. más barato que Es el más acuarela. barato que el papel acuarela. ¿Quieres Ahí experimentar? está. Para silografía, ¿cuál es el perfecto? ¿Fabriano qué? Silografía. Sí. O sea, pruebas de estado, ya lo dije, desde cartulina, desde BOM 28, o papel Durex, o cartulina. Pero una copia definitiva, así, ya bien bonita. para la Pues muestra final. Fabriano 5. Ah, ok. Para la nota final, Fabriano 5. O Fabriano 8, a ver si le suben. O ese único.
Sí, No, no, ¿No? la única no. El único No. solo Ese para funciona pruebas. mejor para, Mira, los grabado en metal. los que tienen mucho componente de algodón, que son los más finos y los más caros, tienen a su vez una pelucita suelta, porque claro, eso es material que todavía queda con una pelucita suelta. Entonces, al imprimir 5 o 10 copias de linóleo, empieza a salir queda esa como pelucita pelusa, sí. y empiezan a sonnotarse como unos pegotitos ahí encima de la superficie. Son fibras de papel. Sí, que fibras que se desprenden muy sutilmente del papel, sí. Entonces es mejor. Sí, no ponerse tan creativo. Sí, sí, también por eso es Muy que esas buena fábricas data. producen toda esa gama de papeles. No es tan exigente el papel para linóleo y para silografía No. que como para decir grabado en metal, porque ahí sí tiene que comportarse muy bien y ser flexible. Y La humedad, sí. La humedad, en el grabado en metal Fundamental. siempre hay que humedecer el papel. El sentido de la humedad es ablandar la pulpa para que logre entrar en esas profundidades que tiene la placa. Pues, es que claro, para que entre en semejantes huecos y en cada rayita y en cada ranurita de estas, pues el papel ha de ser muy blando para que entre hasta allá, se acomode dentro de la canal y saque la información que está en la línea. Si es un papel muy duro, se queda así, las líneas le salen blancas. No logra penetrar allí. Entonces, es humedecerlo lo suficiente, pero también en el momento de pasarlo por la prensa, secarlo y secarlo y secarlo lo que más se pueda, porque no se trata de que mantenga la humedad permanentemente dentro de la pulpa, sino se trataba era solo de ablandarlo. Entonces ha de estar blando, pero bastante sequito. Sí. Blando pero seco. Eso Ese es el es secreto de que haya Sí, que secarlo. humedecerlo bien nosotros lo vamos a y secarlo experimentar mucho. cuando hagamos la punta seca, porque ahí también el papel tiene que ser lo suficientemente flexible para que entre dentro de los surcos y saque la información. Entonces, ya van a ver cómo son de diferentes los métodos de impresión del linóleo o el de la punta seca, que se parece un poco más al del grabado en metal, como dice el profe. Imagínense un papel donde Wow, hay que hacer un gofrado con semejante relieve tan tremendo. ¡Qué belleza! Esto no se preocupe que lo que está sucio es el papel. plástico. Es el plástico. El plástico de afuera. Es de Omar Rayo. Pero Miren esas ediciones tan grandes, 72 de 100. Wow. sí. Mira, esto es serigrafía con gofrado. Y estos relieves son unos relieves hechos, eso sí, con placa de acrílico muy profunda. El secreto es cómo no se le corre el color, cómo le da exactamente, Sí. cómo empata. Sí, eso sí toca hacer Mil Pruebas. pruebas. muchas pruebas y muy seguro. Hay que manejar la técnica a la Sí. perfección. Además, una dificultad que se presenta con rayo también es un color no puede montarse sobre el otro, pero ni medio milímetro. Porque cae se altera. Porque se altera y quedaría una raya oscura en la mitad. Sí. Y si se separa, el blanco Queda es peor. blanco peor. Ese sí que es peor. ¿No? ¿Y cuánto tiempo debe estar bajo la prensa, por ejemplo, este? No, Solo más pasada, o menos solo rápido. se pasa. ¿Ah, sí? Sí. O sea, el truco está Pero en la preparación entonces- del papel. Claro, que el papel esté con su grado, su buen grado de humedad, De humedad. de tal manera que sea flexible y no se vaya a romper con la... Y que Lo lo pasas pase la una pena vez humedad y no ya. dañe la tinta, ni la corra. Yo creo que primero hicieron La serigrafía. Primero la serigrafía, el Wow. secreto es cómo hacen para que no se le corra, tiene que ser tinta especial, súper fina. Ah, que no se sí, corra. sí, tipográfica. para que no se moviera con el agua. Ahí donde Ahora, el maestro Marrayo, él mandaba hacer su papel, estos son de Arches, y los mandaba a hacer al tamaño
Exacto, que Exacto. necesitaba. También se le ve la rebaba perfecta en los cuadros. Sí, por eso los 4 bordes tiene la rebaba original. Porque Sí. el pliego completo mandado a hacer. Y yo me Sí. acuerdo que cuando estudié grabado, la profe siempre nos hablaba de dejarle bien pulida esta parte de la rebaba, que es como queda el papel, ¿sí ven? Como La esa- textura. Sí, esa cuando se textura. hace con un tamiz, esto se hace con un tamiz. Aquí hacemos papel. Y apretando, Sí, ¿no? Eso no se aprieta. Sí. Y entonces ella nos ponía a Embarichadas en humedecer y a papel. pasarle Sí. con Están un haciendo hilito papel para que ahora. quedara así con su rebaba. Decía que era parte como del que se viera bien un Que es grabado. manual y que es hecho, que es Sí. artesanal el papel. ¿Y estas las imprimieron aquí, maestro? No, estas sí son de Roldanillo. Bellísimo. Entonces, lo que yo sé, alguna vez que visité lo de Roldanillo, es cortaban esas placas y les hacen los bordecitos y las ensamblan una con otra y tal, para la forma. Y de un acrílico siempre alto, como de 4 milímetros de espesor. Y lo ponen en una superficie y después funden encima una segunda placa, ahí sí con resina en estado líquido. O sea que la primera es un acrílico pues comprado como los Sí, acrílicos partido. que venden para las divisiones de baño, así. Es el molde, un molde que hacen ahí. Y sobre eso entonces sí, con unos escobillines y los líquidos pasaban y fundían una pieza y la otra queda fundida, esa sí hay que dejarla secar un largo O sea, el tiempo. negativo. Negativo y ya quedan las dos listas para ensamblar. Y el papel se mete en el centro. El papel en la mitad, Y se- sí, y prensar con una prensa de tornillo, de presión vertical. Ah, pues nada. Súper. Sí. Un sello. Un Como sello. los sellos antiguos. Como el sello seco. Como el sello seco, sí. Sí. Eso.